Ok. No sé. He tenido hoy demasiados problemas técnicos como para... Profe, ¿por qué los anfitriones de esta reunión cambian? Ah, eso es porque cuando yo me salgo, entonces alguien más queda como anfitrión. Pero no sé. No sé cuándo. Eso es porque alguien tiene que quedar como anfitrión, creo. Entonces, por eso es por lo que están cambiando. Bueno, vamos ahora sí a continuar con la pregunta número 2 del quiz. Ok. Por eso les digo, de problemas técnicos podemos tener cualquiera en cualquier momento. Entonces, si les sucede esto en medio de un quiz o de alguna actividad, ahí lo mejor sería que ustedes le tomen una foto a la computadora o algo así para que llegue directamente o tengan ahí alguna evidencia de eso. Digamos, más que todo por si nos preguntan ¿cómo es que se llama? El coordinador, entonces tener ahí alguna cuestión para habilitarles otra opción o cuestiones así, ¿verdad? Ver ahí cómo resolver esos problemas técnicos. Profe, ¿por qué estamos en la pregunta 2? ¿Se saltó la uno o usted dijo algo de la uno o cómo? Ah, esa era la que estábamos haciendo antes de que ocurriera todo el asunto. Sí, pero digamos, ¿y por qué la uno no la hicimos? Esta uno, sí, ya la habíamos hecho. Para, pero es que yo vi como que ahí hay un 2, no, arribita. Ah, ya, sí, ya, porque ya, ok. Esa es la pregunta uno. ¿Cuál es la capacitancia equivalente entre los puntos A y B? Ajá, sí, es que hay otra que es igualita, que pide el potencial, esa era la 2 en la que seguíamos. Correcto, esa es en la que Ah, ok, ok, estamos. ok. Sí, es que me confundí. Gracias. Ok. Entonces, en esta pregunta 2, ¿cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B? Ahí se puede sacar de diferentes maneras. Podemos sacar la diferencia de potencial en C3, la diferencia de potencial en C2 y la sumamos para encontrar la diferencia de potencial entre A y B. Podemos irnos por este camino y ver la diferencia de potencial en C1, que es la misma entre A y B. ¿Me siguen? Sí, profe, Ajá, también, bueno, con el circuito que usted simplificó, bueno, sí, como lo haya simplificado en la uno, exacto, que quedan las terminales, o sea, van a quedar en paralelo con esa fuente, entonces va a tener el mismo voltaje de la fuente, ¿verdad? exacto. Esa era la última opción que les iba a dar. Entonces, se puede ir también por C4. O la que dice el compañero, y por lo tanto la diferencia de potencial es de 10 voltios. ¿Sí? ¿O, o hay dudas? Profe, entonces usted lo que está queriendo decir es que como antes de llegar al equivalente, el circuito quedó en paralelo con esos tres capacitores, por decirlo así, Ajá, entonces, como están conectados A, B, sí, ajá, y el enunciado dice que la diferencia de potencial es de 10 de la batería. ajá. Si estamos en esta configuración y sale el voltaje, va a tener el mismo para ambas, entonces por eso es que asume que es 10. Ajá. Básicamente, por ahí es por donde anda. Es que vea que yo no estoy hablando tanto de voltajes. ¿Por qué voltaje sería, digamos, el voltaje en este y el voltaje en esta otra? En realidad lo que estamos hablando aquí es de una diferencia de potencial Sí, sí, profe, nada que de ver, los es que ambos de ahí me enredo las cables. palabras. Pero sí, sí, en términos generales eso es. Y como decía el compañero, ya que A y B
tienen los mismos terminales de la batería, entonces va a tener la misma diferencia de potencial que tiene la batería. Ujú. Esa estaba sencillita. Esta otra. Esta sí hay que trabajarle un poquito más. Me acuerdo que cuando vi, esta no la quise contestar porque sí llevaba un poquillo más de trabajo. No. Esta llevaba un poquillo más de trabajo. Entonces, ¿qué podemos Esa hacer no es aquí? solo hacer un despeje, profe. Sí, pero es un despeje de hay que hacer un no, sí, esta sí la había hecho, esta sale rápido. Es hacer solo un despeje, sí, pero también hay que tener en cuenta ese despeje. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen acá? Nos dicen que la capacitancia 1 son 7 microfaradios y la capacitancia 2 son 5 microfaradios. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esas capacitancias, eso ya lo habíamos hecho, ya habíamos encontrado cuánto era la capacitancia equivalente entre 1 y 2. Y esa capacitancia es la misma que habíamos visto la vez pasada. Entonces, C1, 2, ¿cuánto me había dicho la compañera? 2,92 microfaradios. 2.92. Microcoulomb. Ok, esa es entonces la capacitancia equivalente en este. Microfaradios. Coulomb es para la carga. Entonces, ahí tenemos la capacitancia equivalente entre 1 y 2. Ahora nos dicen que la nueva capacitancia equivalente es de 4,152 microfaradios. Pero se llena nada más el capacitor 1. Entonces, podemos calcular de nuevo la capacitancia equivalente entre 1 y 2. Que esta va a ser, aquí nos dice que son 4,152. ¿Y cómo entonces calculamos eso? Eso lo podemos calcular como el inverso de 1 entre la capacitancia 1 más 1 entre la capacitancia 2, que esta no cambia. ¿Cierto? Elevado a la menos 1. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Sí. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el despeje, básicamente es encontrar cuál es la capacitancia 1. Entonces, tenemos que, despejando la capacitancia 1, nos va a quedar este elevar a la menos 1, lo pasamos al otro lado y elevamos, entonces, sería 1 entre 4,152. ¿Ok? El 1/5 lo pasamos a restar. ¿Ok? Y para darle vuelta a esa fracción, 1 sobre la capacitancia 1, entonces elevamos a la menos 1 ese valor. Y ahí obtenemos entonces cuál es la capacitancia 1. Que eso les da ¿cuánto? A mí en el cálculo me dio 4,15 por 10 a la menos 6. Porque yo le metí, ¿verdad? Al 4,152 el 10 a la menos 6.
Ah, bueno, y al 5 también le metió el 10 a la menos 6. No. Ah, ok. Por eso muchas veces es mejor trabajarlo sin los microfaradios. Digamos, olvidarse de las unidades, nada más que tiene que estar atento que qué unidades son las que se están usando. ¿Ok? Entonces sería 1, Me dio 2.44 por 10 a la menos 5. ajá, y eso si lo multiplicamos por, y eso si utiliza la tecla ENG para darlo en notación científica, en, sí, bueno, serían 24. ¿Cuál número me dijo? 2.44 por 10 a la menos 5. Ok. Eso serían 24.44 microfaradios. ¿Ok? Que es lo que mide el capacitor 1, ya con ese dieléctrico. Por lo tanto, como eso es lo que mide ese capacitor 1, ahora tenemos que encontrar el valor de K. Y para encontrar el valor de K, ¿qué podemos hacer? Sabemos que la capacitancia 1 nueva es igual a K por la capacitancia 1 sin el dieléctrico. Por lo tanto, K va a ser igual a la capacitancia 1 nueva, 24.44, entre la capacitancia que tenía al inicio. Entre 7. ¿Y cuánto les da eso? 3,49. Ok. Todos los decimales es prácticamente 3,5 el valor de esa constante dieléctrica. ¿Quedó claro este? Sí, profe. Sí. Ok. Vamos con la siguiente. Entonces, el siguiente nos dice, considere este circuito. Nos dan C1, C2, C3, C3 y C4. Y la diferencia de potencial en la batería es de 15 voltios. Entonces, si ya tenemos eso, aquí nos dice la capacitancia y la energía electrostática. La capacitancia equivalente, ¿cuánto sería? Vamos a ver. Esta mejor la vamos haciendo en partes. Entonces, ¿cuál sería la capacitancia 1,2? Capacitancia 1,2 están en serie, entonces sería el inverso de sus capacitancias individuales. O sea, 1 entre 15 más 1 entre 3. Eso me da 2 quintos.
Si lo elevamos a la menos 1, me da 2,5 microfaradios. Sí, Sí, profe. sí, ok. No los estoy dejando perdidos. Ahora, si la hacemos con 4, porque vea que no lo puedo sacar con 3 de una vez. Entonces voy a sacar la capacitancia 1, 2 y 4. Con 4 nos dice que esos son 6 microfaradios. Por lo tanto, la capacitancia equivalente va a ser de 8,5 microfaradios. Ahora, ya que tenemos eso, vamos entonces a sacar la capacitancia equivalente total, que esa va a ser 1 sobre 8,5 más 1 sobre C3, 20, y eso elevado a la menos 1. Me da entonces una capacitancia de 5,96 microfaradios. Esa es la capacitancia equivalente. Ok, ya tenemos la opción correcta, pero vamos a comprobar la segunda parte. ¿Cuál es la energía electrostática en el circuito total? Entonces, ¿se acuerdan cómo sacar la energía electrostática? Esa es la que tiene dos fórmulas diferentes. Sí, hay varias fórmulas diferentes. Vamos a ver por Uno puede acá. usar la que es C por el voltaje al cuadrado entre 2, creo que es. Correcto. Vamos a ver por acá la energía. Un medio de la carga por V o un medio de C por V cuadrado. Yo ya les había subido estos documentos, ¿verdad? Para que tengan ahí ese resumen. Entonces, como la energía es un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado, vean que todas esas cosas las conocemos. Entonces sería 5,96 por la diferencia de potencial, 15 al cuadrado, ¿verdad? Entre 2, y habría que multiplicarlo por 1 por 10 a la menos 6, porque estamos hablando que son microfaradios, y aquí me lo están dando en julios. Entonces, cuando hacemos eso, me da 6,71 por 10 a la menos 4 julios. Efectivamente, entonces, la opción correcta es esta. ¿Cómo van viendo el quiz ahora? Lo estamos haciendo aquí con calma y... Totalmente, sí, diferente, profe, pero es que de ahí no le digo que a veces uno, pues, ve las cosas de una manera y como le digo, o sea, realmente el video de esa materia no me convenció, la verdad, eso explica. Ok, cuando tengan dudas con la teoría o cuando tengan cosas por el estilo, aquí los vamos viendo. Igual nosotros habíamos hecho uno de capacitancias, algunos ejercicios y cosas así.
Aquí lo que ustedes tienen que tomar es como la esencia de las cosas para poder trabajar eso. Ok, aquí dice considere las siguientes afirmaciones. Cuando tengo capacitores en paralelo, primero lo leen una vez y después nada más sacan como lo más importante. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? La capacitancia de dos o más en paralelo. ¿Qué habíamos dicho? Si están en paralelo, ¿cómo se suman esos capacitores? ¿Con sus inversas o con los números normales? Los números normales. Normales. Entonces, si yo sumo dos números normales, ¿cómo va a ser con respecto a cada uno de esos números? Más grande. Mayor. Ujú. Entonces, eso es cierto. Ahora, si yo estoy en serie, vea que yo lo que estoy sumando son los inversos y sacarle la inversa a eso. Entonces, ¿cómo va a ser la capacitancia individual? Menor. Menor. Ujú. No sé, yo hubiera hecho esta pregunta un poco diferente para confundir ahí un poquillo. Cuando un dieléctrico se introduce entre las placas de un capacitor, llenando su espacio por completo, ¿qué va a pasar con la capacitancia? Aumenta en un factor K, Factor ¿verdad? K. Ujú. Correcto, aumenta siempre en un factor K. Y como K siempre es mayor que 1, entonces su capacitancia aumenta. Eso es cierto. Pero aquí nos preguntan si se mantiene la carga de las placas constantes. En realidad, si se mantiene la carga o si no se mantiene la carga, también va a aumentar esa capacitancia. Entonces, sin importar cómo sea, siempre va a aumentar esa carga. Igual no está la opción 1 y 2. Seguimos. Entonces, denme un segundito para quitar todas las cosas que tengo. Ok, ahí Alexander nos dijo que la energía potencial es carga por voltaje entre dos. Ajá, eso es correcto, pero ahí vimos que en este caso tendríamos que sacar la carga y por eso es por lo que no lo quise, no lo había querido hacer así. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ok, nos dice que la carga es Q. La diferencia de potencial es V. Ok, entonces la carga entre las placas cuadradas de un condensador o un capacitor, ¿verdad? Condensador y capacitor lo podemos usar como sinónimos. A través de las placas se mantiene constante mediante una batería. Ok. Entonces ya nos dicen que hay una batería de por medio. Ahora nos dice, se separan las placas al doble. O sea, las placas, si estaban separadas acá, ahora van a estar separadas el doble. ¿Ok? Ahí nos dicen que la distancia sigue siendo pequeña en comparación con la dimensión de las placas. Esto es para que el campo eléctrico se mantenga, sea constante, ¿verdad? Entre las placas. No tengamos esa variación de las orillas, por decirlo así. Entonces nos dice que cuál va a ser la nueva carga. Ok.
¿Qué se les ocurre en este caso? Profe, yo lo que leí en el libro es que dice que, digamos, en los capacitores como que la carga siempre es la misma sin importar, bueno, como el capacitor depende únicamente de la geometría, Ajá. entonces decía que, bueno, yo lo que leí en el libro fue eso, que la carga era la misma, que no cambiaba. No, eso depende de la geometría, sí. Pero eso es solo cuando la capacitancia sí depende solo de la geometría. Ahora, al cambiar la geometría, estamos cambiando la capacitancia. Entonces, la capacitancia ahora es diferente. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. ¿Me sigue con esto, Sofía? Sí, 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 sigamos, entiendo lo que usted dice, pero no, bueno, es que no sé, no, ya no sé nada. No, no, no. Sí sabe. Lo que pasa es que se está enredando un poco. Vamos a ver entonces. Capacitor de placas paralelas. Acá tenemos nuestro capacitor de placas paralelas y vemos que la capacitancia es igual a epsilon sub 0 por el área entre la distancia de separación. ¿Ok? Entonces, si sabemos eso, podríamos decir que ahora la capacitancia prima va a ser igual a la capacitancia que tenía en un inicio, ¿verdad? Entre 2. Porque ahora la distancia de separación aumenta al doble. Sofía, ¿cómo estamos con eso? Sí, ajá, ajá, eso sí, perfecto, pero ¿y qué tiene que ver la carga, digamos? Ahí es donde yo pienso que cambia la carga. Vamos Si a se ver. supone digamos, dicen que en la capacitancia, cuando uno tiene la fórmula de Q entre V, el Q no importa porque al final se cancela, algo así, ¿verdad? O sea, no, Correcto. entonces, como por ahí va. Pero aquí hay una cosa que sí tenemos en cuenta. ¿Qué pasa? Esa es la capacitancia original, es Q entre V. Sí. Ahora, la nueva capacitancia va a ser igual a la nueva carga entre el nuevo potencial. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sofía? Sí, sí, profe. Ok, vamos aquí. Yo le pregunto a usted directamente porque he visto que le está costando un poquito eso. Entonces, quiero ver así que entienda bien qué es lo que estamos haciendo. Igual esto se va a Claro, hacer para profe. las diferentes cosas. Entonces, como ahora esa es la nueva capacitancia, pero aquí nos están diciendo la diferencia de potencial se mantiene constante como con una batería o también puede ser con una fuente de poder o con cualquier cosa que mantenga constante esa diferencia de potencial. Entonces, ¿qué va a pasar con V' y V? Estamos cambiando de batería, que son las que nos proporcionan ese potencial. No, Entonces, este V' es lo mismo que V.
¿Cierto? Entonces, ¿qué debe pasar con la carga para que esta nueva capacitancia sea la mitad? Sofía, Pero me estoy pensando. para que esta nueva capacitancia sea la mitad. Entonces, esto me tiene que dar ¿qué? Q entre V o Q entre 2V. Ajá, ¿Cierto? ajá, ahí lo llevo, ajá. Ajá. Entonces, Y de ahí sí, entonces sí, sí necesito que sea la mitad de Q para que la capacitancia nueva sea la mitad de la original. exacto. Ay, profe, qué fuerte este, en serio. ¿Qué? ¿Qué fuerte en qué sentido? En el sentido de que, no sé, o sea, bueno, yo de verdad que lo leí en el libro que decía, bueno, había un párrafo que hablaba de los condensadores y eso, y decía que la carga siempre era igual, no sé qué, entonces eso se me quedó grabado, entonces yo cuando vi esto dije, ah, no, si esta es igual, es cierto, pero de Ya. ahí, ya uno analizando el trasfondo, pues de la fórmula y todo, pues sí, no, nada que ver. Sí, en realidad, si usted, véalo así, que eso yo se los había dicho en una clase, creo que aquí en Zoom también, que si usted, en realidad no tuviera la batería, sino que tiene el capacitor y lo desconecta del circuito. ¿Ok? Usted tiene el capacitor y lo desconecta del circuito. Entonces, ¿hay alguna forma que lleguen más electrones o que lleguen menos electrones? No, profesor, sí que ni idea, porque hay un otro ejercicio que decía algo de que si se apagaba, primero se cargaba y luego se apagaba y Ajá, sinceramente no sé nada de eso, qué pasa cuando se apaga. Es más, ok. justo en ese enunciado lo que casi también no me queda claro es esa parte que dice, esa parte, V a través de las placas se mantiene constante mediante una batería. ¿Cuándo no es constante V entonces? Vamos aquí. Ok, aquí el de la derecha es un capacitor y el de la izquierda es una fuente. ¿Ok? Sí. Sí, Entonces aquí yo cargo mi capacitor para explicarle bien esto. Entonces aquí se van a empezar a llenar. Voy a ponerlo en otro color. Bueno, un color que este. Aquí entonces, en este lado, en en la superficie de la placa, es que este mouse no me deja, se empiezan a llenar de cargas, unas negativo. positivas, ahí serían cargas negativas y el otro de cargas positivas, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos eso así, con cargas positivas y cargas negativas, ahora, si yo le introduzco o si hago alguna modificación en este capacitor, si lo modifico, ¿qué pasa con la diferencia de potencial?
¿qué pasa con estas terminales? Vea que siguen pegadas a la batería. Y esa otra terminal también está pegada a la batería. Entonces, ¿qué pasa con esa diferencia de potencial? Sigue siendo la misma. Correcto. Entonces, ese cambio en la capacitancia, ¿qué va a generar? Si las capacitancias son diferentes, entonces, ¿quién es el que tiene que cambiar? Como tengo la batería, entonces van a llegar o se van a ir electrones de ahí, porque esto está conectado. ¿Me sigue? Sí. Ok. Ahora yo vengo y lo conecto, pero ahora Profe, y si lo cargó, ajá, lo cargó, lo tiene así y luego lo apaga, le cargué, retira, le quita la batería. le quito la batería, exacto, eso es a lo que vamos. Entonces, ¿qué pasa con la diferencia entre los dos? O vamos mejor, vamos a ir poco a poco. Primero, ¿hay alguna forma que lleguen más electrones o más cargas positivas a esas placas? Si ya no está conectado, no. Entonces, ya no van a llegar más cargas positivas a esas placas, ni negativas. Sí, Sí, profe. pero entonces eso va a generar que para que se mantenga que la capacitancia es igual a carga entre voltaje, entonces ¿quiénes tienen que cambiar? Las cargas. No, porque dijimos, estas no pueden cambiar, yo no puedo meter más cargas o quitar cargas de ahí. Y sí, sí, es cierto, ya no entra, ya no fluyen, pues. Exacto, ya no están fluyendo esas cargas. Ujú. Entonces lo único que puede cambiar es la diferencia de potencial entre las cargas. Por lo tanto, cuando yo lo Mm, desconecte, cambia la ujú, diferencia de potencial, no ujú. así la carga. O sea, profe, las cargas cambian cuando yo modifico el capacitor aún conectado a la batería, así es. Correcto. Ok. Igual, si usted le mete un dieléctrico, vamos a ver, si usted le mete un dieléctrico, pero ese dieléctrico ya estaba cargado desde antes, ¿qué va a pasar? Las cargas también se modifican, porque usted ya le está dando cargas para que se modifique. Entonces, tanto las cargas como la diferencia de potencial cambian. Solo que bajo ciertas condiciones siempre. Exacto, exacto. Aquí lo que tenemos que considerar es la ley de conservación de la carga y que las cargas no se van a crear de la nada. Digamos, usted no puede generar de la nada un electrón. En la naturaleza sí pasa, digamos, se crea de la nada un electrón, pero eso es ya con energía, fotones y otro montón de cosas. Ya hay otras cosas ahí que hay que tomar en cuenta. Pero acá, así en términos generales, eso no se va a ver modificado, ¿verdad? Yo no puedo sacar cargas de la nada. Y esa es una de Súper las entendido, leyes. profe, eso de los circuitos, porque yo la verdad es que no tengo otro curso donde más ver circuitos o sea, hasta ese mínimo detalle, como eso que me acaba de explicar del potencial, cuando quita la batería, porque ya no está conectado a esos cables de DC, ¿verdad? No, no hay nada que fluir. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, esos son algunas cosillas que tiene que tomar siempre en cuenta.
Vea que la materia tampoco es materia extraterrestre que no se va a poder entender de ninguna manera. Si sabemos, si yo sé qué les está costando a cualquiera de ustedes y ustedes, ya, ahí voy a ver las maneras de poder explicárselo. Igual ustedes siéntanse con toda la libertad de preguntar todas las cosas. En realidad, estos espacios de Zoom son exclusivamente para eso, para que ustedes quiten todas esas dudas. Por eso les dejé supuestamente 2 horas, ¿verdad? 2 martes y 2 viernes, que al final las convertimos en 4 horas, igual que las clases. Pero la idea es esa, ¿verdad? Que ustedes saquen esas dudas que tengan de cualquier parte de la materia. Ok, vamos a ver entonces acá. Ahí me dicen, porque no leo la última palabra. Entonces dice, el campo eléctrico entre las placas cuadradas. Ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer esto un poco más pequeño para que no me esté estorbando así no me estorban el chat y todo ese montón de cosas que tengo aquí activos a la par. Entonces nos dice, el campo eléctrico entre las placas cuadradas de un capacitor o un condensador de placas paralelas tiene una magnitud E. Este es el campo eléctrico. El potencial se mantiene con una diferencia de potencial constante. ¿Ok? Para las placas paralelas, ¿cómo se relaciona el potencial y el campo eléctrico? V es igual a E por la distancia de separación entre las placas. Que eso ya lo habíamos visto un poco con la ley de Gauss. ¿Sí? Teniendo esto en mente, continuemos leyendo. Llamada V. ¿Ok? Las placas del capacitor se separan al doble de su distancia original. Entonces ahora la distancia de separación aumentó al doble. ¿Ok? La distancia de separación aumentó al doble. Le pongo el prima para decir que es las nuevas variables que tenemos. V', E' y D'. Entonces nos dice la magnitud del campo eléctrico entre las placas ahora es igual a... Entonces, ¿qué nos estaban diciendo aquí? Esto lo que quiere decir es que aquí tengo mi batería o tengo la fuente de poder o la fuerza electromotriz o la FEM, como la quieren llamar, y aquí tengo mi capacitor. Esta yo no la estoy cambiando. Yo lo que estoy haciendo es que estoy separando esta distancia, la estoy aumentando al doble. ¿Qué pasa entonces con la diferencia de potencial? Es igual. Es igual. Entonces, si la diferencia de potencial sigue siendo igual, ¿qué debe pasar con el nuevo campo eléctrico?
disminuir justamente la mitad, que es la cantidad de la distancia que se está separando. Exacto. Entonces eso es lo que debe pasar para que la diferencia de potencial siga siendo la misma. Profe, y eso ocurre, digamos, matemáticamente porque la ecuación esta de Gauss que usted dijo, V es igual a E por D. Entonces, si ahora hay un factor 2, digamos, que aumentó D en esa ecuación, y yo despejo de ahí E, voy a obtener V entre 2D, entonces es por eso matemáticamente. Correcto. Ok. No, va a obtener más bien V es igual a 2E por D. Ajá, bueno, sí, ajá. Entonces, 2E Es prima que yo por estoy D. despejé E, pero Ujú. sí. Sí, entonces se tienen que eliminar de esa manera. Pregunta 3. Esta es de la segunda parte. Ya nos quedan solo 3 preguntas. Esta y 2 más. Profe, yo tenía una, bueno, esa era con las que tenía duda, que no estaba seguro de si la respuesta que me ponían como que era la No, correcta. no, la respuesta de esta estaba mal. Ah, ok. Una Esta es, pregunta, ¿era 13 o es no, que no sé, yo lo había hecho hace unos días y he hecho como 1000 cosas a la vez, pero ahora que lo veo, me parece que daba 1,67C. bueno, es que, bueno, y no sé, a mí me dio 13, pero no sé, marqué uno, no me acuerdo qué cálculo hice y marqué 1,67, pero me lo pusieron malo. Sí, sí, ese es el que da. Ok. Entonces, vamos a ver. Un dieléctrico con constante K3, K igual 3, se inserta en un capacitor de placas paralelas y ocupa una tercera parte del volumen del capacitor. Si la capacitancia del dieléctrico es C, ¿cuál es la capacitancia del... O sea, si la capacitancia sin el dieléctrico es C, ya me extrañaba. Lo estaba leyendo mal. Entonces, ¿cuál es la capacitancia del condensador con el dieléctrico o el capacitor con el dieléctrico? Primero, ahora, si lo vemos todo entero, nos dice que la capacitancia es C. Entonces, la capacitancia es C. Ok. Ahora, ¿cómo estaría si yo lo veo en distintas proporciones? ¿Qué va a pasar con la distancia del capacitor? Si yo lo veo como 3 capacitores diferentes, yo puedo decir que los 3 capacitores están en Paralelo. paralelo, correcto. Entonces, porque lo estoy separando en 3 capacitores. ¿Cómo va a ser la capacitancia de cada uno de esos capacitores? Acuérdense en epsilon sub 0 por el área entre la distancia de separación. La distancia de separación no está cambiando. Lo que está cambiando es el área. Y el área de cada una de esas placas ahora es la tercera parte. Entonces, para cada capacitor individual, la nueva capacitancia va a ser la tercera parte del capacitor completo. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, Ok, entonces vamos a decir que este tiene C tercios
Este tiene C tercios. Y entonces el del medio, ¿cuánto va a tener de capacitancia? C, porque se multiplica por K, que es 3 y se cancela. No. Bueno, sí. Vamos a ponerlo C tercios por K. O sea, C. Y entonces, ¿cuál es la nueva capacitancia? Cuando yo tengo capacitores en paralelo, ¿cómo se suman las capacitancias? Directo, de una suma directa. Ujú. De forma directa, correcto. Entonces, la nueva capacitancia va a ser igual a 1/3 de C más 1/3 de C más, como dice la compañera, C. Y eso me da 1,67. listo. Ya tenemos el valor. Profe, un paréntesis. Con eso que dijo el compañero, que él hizo esta y le salió que, o sea, que se la pusieron mal. ¿A dónde puede él ver cuáles están buenas y cuáles están malas? Se les pone siempre al final se les pone que cuáles eran las respuestas correctas y cuáles son las incorrectas. Profe, a mí no me salió eso. No, No. Mm-mm. vamos a ver. Yo justo pensé, entonces de ahí, pensé yo, bueno, de ahí, ahora en el segundo intento, si lo decido hacer, qué mal, porque de ahí corre, como había dicho antes la compañera, corre el riesgo de Ah, que, no, pero eso se ve hasta el puro final. Hasta ajá, después sí, de cuáles tiene malas y cuáles tiene buenas, eso se ve hasta que ya pasó el tiempo. O sea, usted cuando hace el ah, segundo intento no puede darse cuenta cuáles no, tiene no, buenas y pero cuáles en malas. el primer intento, digamos, yo le di finalizar la prueba, ya, Ajá. no me salió nada, no me salió nada, además nada, nada. No, O yo me tengo que meter en algún lado. después se le actualiza la nota. Yo creo Sí, que creo que es después de un tiempo, profe. si usted agarra y ve, ¿cómo es que se llama? Si usted agarra y ve la nota, por decirlo así, Ujú. ¿verdad? ¿Cómo es que se Yo Ya me creo que va a es llama? salir. hasta, perdón, yo creo que es hasta que se cierre la asignación que lo deja uno ver cuál fue la nota que obtuvo. Igual hay estudiantes que me No han entiendo. dicho, hay estudiantes que me han dicho que pueden ver la nota que obtuvo sin que se las hayan publicado. Cuando usted dice que le esté informando. Entonces, activar las notificaciones o algo así. Ahí Pero saben entonces, qué digamos, nota. usted lo que dice es que cuando yo termino, finalizo la prueba, ¿verdad? Luego ya Ajá. usted actualizó las notas y yo me voy a evaluaciones, me meto en la asignación del quiz 1, ¿verdad? Por ejemplo, ahí me va a salir. No. Hasta que termine el tiempo de la prueba. Ah, ok, como decía que se acababa el martes a las 7, ya después de esa hora ya sí salía. Ahí sale cuáles serían las respuestas correctas. Ah, ok, ok, ok. Ah, por eso no salen en cada intento después de No, hacer. Ajá, es no. hasta el final, final, final. Ah, ok, Hasta el ok. puro final. Ok, igual, ahí, así como dije, esos pasos, ahí me meto para ver las respuestas. Ve, acá, no, creo que ustedes van al GAP y ven los resultados de las notas que tengan. Entonces, no sé, voy a agarrar uno bastante viejo. Profe, yo tengo una duda, es que digamos,
En el GAP no me sale que fallé ninguna, pero en la nota tengo un 80. Ah, ok. Entonces ahí tenemos que ver. Básicamente lo que aparece es esto. Digamos, aparece la respuesta que ustedes dan y cuál es la respuesta correcta. Es que creo que esta persona no había. Ah, aquí hay uno que falló alguna. Ve. En el puntito dice cuál es la que marcó el estudiante. Y aquí entonces aparece un check con cuál es la respuesta correcta. Ah, ok, profe, gracias. Sí, porque yo Y me eso quedaba es ahí lo que como al ustedes, final, cómo saber uno en cuál falló. eso es lo que ustedes ven, pero hasta el puro final. Antes ustedes nada más saben la nota. Entonces tienen que ver con cuáles fueron con las que se equivocaron para poder realizar de nuevo el quiz. Profe, entonces, en esa pregunta 3, ¿cuál es la respuesta correcta? 1.67C. Ah, es que yo puse esa y me la puso mala el GAP. Ajá, entonces lo que vamos a hacer es Es la única, que man. es la única. Sí. Entonces tuvo dos malas. Entonces tuvo una mala. Porque hay dos que la respuesta que se marcó fue incorrecta. Que fue incorrecta. Ajá, por ejemplo, en esta no me acuerdo cuál fue la que marcaron. Porque cuando uno crea el gap, ahí aparece Ujú. cuál es la opción que uno dice cuál es la correcta. Ahí Uno le pusieron dice el al gap. 12. Ahí Ah, pusieron ok. 12. Entonces pusieron la C como respuesta correcta, donde en realidad era la A. Y la otra creo que sería la de capacitor equivalente. En donde pone la batería de 10 voltios. Pusieron buena la de 1.2 por 10 a la menos 5. Ah, ok. Entonces, sí habría que ver. Por eso, si solo falló una, en realidad siempre falló una. Ah, ok, sí, porque estaba la otra que estaba mal puesta. Correcto. Entonces igual ahí tenemos que verla. Cualquier cosa, ahí yo les voy corrigiendo. Ahí con tiempo yo me siento porque para poder corregir una cosa de estas, digamos, yo tengo que venir aquí y tengo que ir persona por persona a recalificar. Tengo que ver cuál es la que marcó mal y volver a calificarla. Profe, yo Ok. tengo Entonces, una duda. se A mí vuelve, me se parece, vuelve, se vuelve complicadillo. Nada más que cuando ahí después vemos uno por uno cuáles son las que les tengo que modificar o cómo está el asunto. yo tengo Ah, ok, una duda está bien. porque a mí me parece que tengo nota 100, pero que fallé 2. Ah, entonces sí, fueron esas dos. Pero, Profe, ¿cuál era la ok. otra, además de la de los capacitores que No me marcaron acuerdo, mal? no me acuerdo ahorita. Esa me habían mandado, nos habían mandado el correo. Vamos, ok. Voy a revisar acá Y digamos, rápidamente. eso le tenemos que mandar como captura de pantalla o algo así para que nos Aquí viene. lo arregle o como No, así. no, ahí yo se las cambio. Ah, ok. Este, Sí. la de la capacitancia equivalente. Habían puesto que la correcta. Ok, la respuesta correcta tenía que ser esta. ¿Verdad? 1.2 por 10 a la menos 5. Y la otra es esta. Esa en realidad es que no tiene respuesta correcta. Profe, disculpe, Y esta es yo la ahora otra. me metí a revisar también, ahora sí, ya las notas, y Ajá. también me sale, yo había puesto en esa, en la que acabamos de hacer, los tres Ajá. capacitancias, yo había puesto 167 y dice que la respuesta correcta es 12 y me la pone mala también.
Sí, por eso, esas se las tengo que volver a calificar. Tengo que arreglarles la nota con eso. Entonces, ténganlo ahí presente que, digamos, si no se los hago un día de estos, entonces ahí ustedes me están acordando, ¿verdad? Puede ser hasta el final de semestre y cambiamos eso. O para que tengan ahí esa parte y que no quitárselas. Igual, si en algún otro quiz tengo que recalificarles, eso sí, digamos, como tengo que ir manualmente, es un poco más complicado. Bueno, vamos con estas últimas dos que para terminar el quiz, porque tengo reunión ya con la gente del laboratorio, entonces para no atrasar a los otros estudiantes así demasiado. Entonces dice, un condensador de placas paralelas está lleno de aire y está conectado a una batería y se deja cargar. Ahora se coloca una pieza de material dieléctrico entre las placas, mientras el condensador aún permanece conectado. O sea, si aún está conectado, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la diferencia? La carga aumenta. La carga aumenta y la diferencia de potencial permanece constante. Entonces la carga aumenta. Sí. Que ese ya se los había explicado con detalle. Ahora dice, un capacitor lleno de aire está formado por dos cubiertas cilíndricas conductoras muy largas que son coaxiales, o sea, que tienen el mismo eje, y radios 48 milímetros y 84 milímetros. La diferencia de potencial del conductor interno con respecto al conductor externo es de 400 voltios. Entonces la energía almacenada en un segmento de 1 metro del capacitor es aproximadamente, ¿qué hicieron ahí? Yo ahí en esa saqué cuánto valía el capacitor con la ¿Cuánto vale la fórmula. capacitancia? Esa, para ver. Es que esa fórmula no la tengo aquí a mano. Esa fue la que yo les había dicho que yo no había realizado. Esa no la había realizado. Ay, permítame un segundito. Profe, bueno, es que Sí. estaba buscando algo con respecto a la pregunta anterior que decía que, bueno, es que en la pregunta anterior decía que se introducía un material dieléctrico, pero es que yo leí aquí en una parte de la teoría que una de las funciones al meter un dieléctrico es que incrementa al máximo posible la diferencia de potencial. Entonces, por eso yo puse la de que la diferencia de potencial aumenta, pero no sé si me puede explicar eso. Sí, en realidad, ¿cómo es? ¿Aumentaría la diferencia de potencial? Vamos a ver, no, más bien, vamos aquí. Básicamente, voy a explicárselo así rápidamente, porque sí, ya están esperando la Sí, otra yo reunión. puse esa de el voltaje medio de las placas aumentó. Es que, digamos, en el capítulo de dieléctricos dice, la segunda función es que un dieléctrico incrementa al máximo posible la diferencia de potencial entre las placas del capacitor. Ajá. Sí, pero esas cuestiones pasan es básicamente por ¿cómo es? Este, ¿Cómo es? Cuando el capacitor está desconectado. No, que cuando está desconectado más bien disminuye. Sí.
No sé, pero... Ok, el análisis es el siguiente. Aquí tengo el capacitor. Si yo lo lleno de un dieléctrico, y aquí lo lleno de dieléctrico, ¿ok? ¿Qué pasa ahora con la diferencia de potencial entre las placas? O sea, entre este punto y este punto. Según la teoría, aumenta. Pero acá en el circuito, Mm, supongo que se mantiene igual. sí, porque vea que es la diferencia entre ese punto y este punto, Sí, va a ser igual. es la misma diferencia que tengo en esta batería. Ujú. Pero bueno, pero eso sería en el caso del circuito. Pero es que la opción ahí dice el voltaje en medio de las placas. Ajá. Por eso en medio de las placas no aumenta. O sea, o sea, digamos, en los extremos de o sea, en los extremos, digamos, se va a mantener igual la diferencia de potencial, pero yo digo en medio de las placas. En medio de las placas, es que en medio de las placas, lo que tengo es básicamente ese, ¿cómo es? Es que en realidad lo que se está midiendo es entre placa y placa. Sí. Es que el voltaje en medio de las placas, es que sí, no sé por qué el libro lo explicará. Digamos, dice como la Tendría que, colocación de un dieléctrico entre las placas de un capacitor tiene tres funciones y entre esas tres funciones está esa que yo le digo. sí, aumentar al Ajá, máximo eso. exacto. Si quiere, dejémoslo por un momento y después lo vemos ya con más calma para ver esa opción. Ok, está bien. Sí, es que sí, como Está les bien. digo, aquí lo que me está preocupando es que ya está la otra sesión. Entonces, por eso. Bueno, acá, entonces, básicamente la capacitancia, aquí calculamos la capacitancia como en este otro ejercicio, como 2pi por epsilon sub 0 por L, ¿verdad? Entre logaritmo natural o logaritmo neperiano de radio B entre radio A, o sea, 84 entre 48. Aquí no es necesario que lo pasen todas las mismas unidades porque vean que se están, todos a metros porque vean que se están dividiendo estos dos radios. Entonces, mientras los radios estén en las mismas unidades, eso va a dar lo mismo. ¿Ok? Compañeros. Perfecto, profe. Entonces, con eso, ya obtenemos cuál sería la capacitancia, la longitud es de 1 metro, y obtenemos la capacitancia. Y nos dice que la diferencia de potencial es 400 voltios. Por lo tanto, si vamos acá, vemos que la energía... bueno, no. Por acá un compañero nos había puesto que la energía es igual a Q por Un U entre medio 2 por la... o un medio de la capacitancia
por la carga al cuadrado. ¿Ok? Por el voltaje al cuadrado. Entonces sería 400 al cuadrado por lo que nos da esto entre 2. Y de esa manera, entonces obtenemos cuánta energía se almacenó. ¿Qué eso cuánto les dio? La respuesta es 8. Da 7.94 por 10 a la menos 6. Ok. Esa sería entonces la respuesta. Y básicamente ese sería el examen corto de capacitancia y de eléctricos. ¿Estamos, compañeros? Sí, profe. Estamos. Sí, no estaba tan complicado. ¿O sí? Y yo siento que es más que todo el tiempo lo que lo jode a uno. Si uno lo pudiera ver en frío ahí, tomándose su rato y después nada más rellenando lo que uno sacó, se hace fácil. El problema sí es el poco tiempo que tiene uno para responder. Sí, pero agárrenlo, empiecen a agarrar los quizzes calmados. Digamos, el tiempo que se está dando es tiempo más que suficiente para que hagan todas las cosas. ¿Ok? Aquí nos tardamos casi 2 horas porque media hora estuve yo con problemas técnicos y ahí el resto también. Ahí explicando uno por uno, sí se vuelve mucho más lerdo, pero en términos generales siempre hay tiempo. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa, ahí el viernes continuamos. Si no, revisen o hagan las consultas ahí mediante el foro. Yo estoy tratando de, dentro de todo, estar revisando el foro de vez en cuando o más o menos para estar respondiendo las cosas. Lo único es que nadie lo está usando, entonces por eso es por lo que no estoy acostumbrado a revisarlo tan constantemente. Cuando ya lo empiecen a usar bastante, entonces yo ya voy a estar más atento al foro. ¿Estamos? Compañeros. Está bien, profe, muchas gracias. Bueno, cualquier cosa, entonces ahí Gracias, estamos en profe. contacto. Ok, y Dave, a cuidarse bastante y a ponerle bastante el curso. Esta es la oportunidad de pasarlo bastante bien. Entonces, ahí cualquier cosa quedamos en eso y hey, saquen todas las dudas. Bueno, Nos profe, muchas vemos. gracias. Bueno, hasta luego.